Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de Esquina Informativa. Tenemos en el estudio un invitado de lujo, el maestro Humberto Ibarra Picos. Él es coordinador estatal del INEGI en Baja California. Coordinador, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Corina. Muy bien, muchas gracias. Gracias por lo de lujo. Eres muy amable. Bueno, vamos con muchos temas, mucha información, encuestas del INEGI. En esta ocasión, la encuesta nacional sobre la confianza del consumidor. Sí, Corina, fíjate que antes de entrar a los datos, te puedo adelantar que, no obstante de todos los vaivenes económicos por lo que está pasando en México, con Estados Unidos y en el mundo, la percepción sobre la situación económica de los hogares mexicanos, pues se mantiene relativamente estable, ¿no? Hay un relativo optimismo respecto de la condición económica de las familias y de las personas, de los mexicanos, sobre la situación económica. No así sobre las expectativas nacionales de la economía, cuya postura es un poco más moderada. Y bueno, este comportamiento o estos datos, Corina, que ahorita vamos a entrar a ellos, sugiere que si bien existe una cierta incertidumbre sobre el rumbo económico nacional, los mexicanos pues tienen una valoración moderada positiva sobre sus propias finanzas. Y entonces, bueno, los próximos meses serán cruciales para ver este comportamiento, si se mantiene este relativo optimismo respecto de las economías locales o de los hogares o de las personas respecto de las expectativas macroeconómicas del país. Y en este caso la ENCO, la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor, pues es un instrumento estadístico, Corina, que nos permite medir el pulso de la economía y la perspectiva que tienen los mexicanos sobre su situación actual, su situación futura y la propia del país, que complementada con otros indicadores macroeconómicos, ¿no?, de los cuales el INEGI también genera información todos los días, pues podemos tener una comprensión más integral de la situación económica del país. Y bueno, la ENCO, la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, es un instrumento del país, ¿no?, que genera el instituto, que en convenio con el Banco de México, bueno, pues tiene como objetivo medir la satisfacción de la población acerca de la situación económica, la de sus familias, la de los hogares y la del país, así como la percepción sobre la situación económica actual y la futura. Nosotros la medimos en los próximos 12 meses. Muy bien. Habla de la situación económica esperada por los miembros del hogar. Digo, entre muchísimos indicadores, es que si usted entra a la página del INEGI, va a encontrar un mundo, diversos giros, sectores, factores que influyen, edades, mucho número también que de pronto para el ciudadano de a pie se complica, coordinador, interpretarlos, ¿no? Es importante que usted nos dé detalles sobre esto, esta situación económica esperada por los miembros del hogar. Entonces, para este año, esta segunda mitad del año, podríamos ya prever, sería positiva al momento, pese a los aranceles, pese a todo el entorno. Sí. Sí, esto indican los datos de la ENCO, por eso comentaba que en las próximas mediciones pues nos darán esa pauta, ¿no? De un mes a otro puede cambiar la percepción de los mexicanos, pero ahorita la tendencia es esa. Y bueno, si entramos a los datos, Corina, el indicador de confianza del consumidor, que es el indicador principal que genera esta encuesta y que mide la percepción de las y los mexicanos sobre la situación económicamente actual, de los hogares, la del país y sus expectativas, se ubicó en 46 puntos. Estas ya cifras están ajustadas a la estacionalidad, lo que representa una disminución de 0.3 respecto del mes anterior y de 1.3. Si bien es cierto, esta ligera contracción, Corina, o disminución sugiere que los consumidores mexicanos pues mantienen una postura más cautelosa que la que tenía hace un año, y seguramente las condiciones que están sucediendo pues en la economía nacional, internacional, pues hacen que los hogares tengan mayor cautela en la propia administración de su propia economía. Este indicador, Corina, se integra de varios componentes. Realmente este indicador es uno de un conjunto de indicadores o componentes que genera la encuesta.
Por ejemplo, tenemos los 5 componentes de este indicador, que es la situación económica actual de los hogares, las expectativas de los hogares, la percepción sobre la situación económica del país en los próximos 12 meses, la actual, y también medimos la capacidad o la perspectiva que tienen los hogares para realizar bienes duraderos, ¿no? O durables, como pueden ser electrodomésticos, etcétera, que es donde hay una inversión importante de los hogares en este tipo pues de componentes del hogar. Y bueno, respecto a la situación económica actual de los hogares, este se ubicó en 51.4. El que esté encima del 50, Corina, pues refleja que la mayoría de los hogares considera que su situación actual, en este caso de marzo, es mejor a la de hace un año. No obstante lo que está sucediendo, considera que hay una mejoría. Respecto de las expectativas, que se ubicó en 57 puntos, que es el componente mejor evaluado, si bien hay una disminución respecto del mes anterior y respecto del año anterior, porque siempre medimos, Corina, nosotros el dato con el mes anterior y con el año anterior, porque es un comparativo que refleja la estacionalidad del dato. Es decir, estamos comparando manzanas con manzanas, ¿no? Un año respecto de otro. Y bueno, esto sugiere que a pesar de este descenso, bueno, como lo comentaba al inicio, muestra que los mexicanos mantenemos un optimismo que moderado sobre su situación económica futura, bueno, en corto plazo, que estamos hablando de los próximos 12 meses. Esto cambia cuando los hogares se le pregunta sobre su percepción de la economía actual del país y las expectativas, cuyos componentes son menores a los primeros que mencioné. Por ejemplo, la percepción sobre la situación económica actual del país se ubicó en 42 puntos. En la más baja, y refleja pues aquí cierto pesimismo de los consumidores mexicanos sobre la situación económica de la economía nacional. Y las expectativas futuras, bueno, se ubicó en 48 puntos, y también el que esté abajo de los 50 puntos sugiere que menos de la mitad de los hogares más de la mitad de los hogares tienen una creciente incertidumbre sobre el futuro económico del país. Y bueno, si ya hacemos un resumen de estos componentes, Corina, encontramos que hay una brecha entre la percepción de la situación personal o de los hogares respecto del país. Normalmente se tiende a evaluar más positivamente la situación económica individual o de los hogares respecto del país. Sin embargo, esta diferencia es una constante, pero pues habla que los ciudadanos perciben mayores dificultades en el entorno macroeconómico que en la propia economía de sus hogares o de los ciudadanos. También, coordinador, estamos hablando con el maestro Humberto Ibarra Picos, él es coordinador del INEGI en Baja California, preguntarle ya en indicadores complementarios de esta encuesta nacional sobre la confianza del consumidor, específicamente y por motivo de Semana Santa. También esta encuesta habla de posibilidades económicas para salir de vacaciones de los miembros del hogar, al menos en 12 meses. ¿Cómo está este escenario en el país? Bueno, ese componente son 10 indicadores complementarios que genera, además de los componentes que ya mencionamos. Y bueno, en el tema de las vacaciones, pues sí, los hogares tienen mayores dificultades para salir de vacaciones, ¿no? También en cuanto de esos indicadores complementarios, Corina, está también la percepción sobre los precios, ¿no? Y bueno, hay una preocupación de los hogares o de los ciudadanos sobre la inflación. Y este componente pues, puede estar afectando de forma negativa otros componentes de la propia confianza. Otro indicador complementario son las expectativas que tiene la población sobre la situación del empleo. Este indicador se ubicó en 47.6 puntos y muestra pues una tendencia negativa, un crecimiento, un relativo crecimiento sobre el mercado laboral, ¿no? que puede presentarse en el país, lo que podría pues también, insisto, estar influyendo en las expectativas económicas generales. Y el ahorro, que es otro componente importante, incluso hablamos alguna vez aquí, Corina, contigo, sí, sobre
los resultados de las finanzas en los hogares y que hablábamos que Baja California ocupa el tercer lugar en el estrés financiero en los hogares. Bueno, aquí hay un componente parecido que tiene que ver con las posibilidades de ahorro de los hogares. Ese indicador se ubicó en 41.8 puntos, un indicador muy bajo, con una disminución mensual importante, y esto quiere decir que menos de la mitad de los encuestados de la población considera que tiene pues pocas posibilidades de ahorrar, y pues esto refleja presiones sobre una economía familiar. Hay contrastes, ¿no? Hay contrastes. En general, hay optimismo típico, podríamos decir, de los mexicanos, ¿no? Una característica de la personalidad de los mexicanos. Encuestas mundiales sobre la felicidad dicen que los mexicanos son felices, qué bueno, pero pese a todas estas incertidumbres económicas, coordinador, los mexicanos tienen optimismo. Así lo dice esta encuesta del INEGI. Así es, así es. Hay un optimismo sobre la economía familiar, sobre la economía de los hogares, sobre la propia economía, y cierto, no pesimismo diría yo, pero cierta cautela sobre la condición económica del país. Y bueno, todos los días los medios se están bombardeando por la realidad que está aconteciendo respecto de México con Estados Unidos principalmente y en el entorno mundial. Bueno, pues eso influye en los ánimos. Sin embargo, los ciudadanos consideran que su propia economía es resiliente ante esos acontecimientos, y esperemos que se mantenga ese optimismo, porque finalmente pues también tiene que ver con la estabilidad económica y emocional de los hogares y de las familias mexicanas. Así es. Maestro Humberto Ibarra Picos, coordinador del INEGI en Baja California, gracias por acompañarnos. Esta es su casa, lo esperamos muy pronto con una nueva encuesta. Gracias, Corina, y si un entrevistador del INEGI visita tu casa, atiéndelo. Ya lo dijo el coordinador.